Los mensajes de Dios son instrucciones para que tú vivas en ellas. Cuando resulta bonita la palabra, maravillosa la palabra, cuando tú la pones en práctica. ¿Ok? Entonces algunos oyen y Santiago advirtió que no nos convirtamos en oidores. Oidor es una posición cómoda. Espectador es una posición cómoda. Y normalmente los oidores y los espectadores se vuelven en gente que se dedica solo a criticar, a señalar y a cuestionar. ¿Ok? Pero tú no aprendes criticando. De hecho, desaprendes. Tú aprendes haciendo. Así que cuando vemos un partido de fútbol es fácil decir, ¿cómo se la comió? No puede ser. Sí, pero vaya, coja usted el balón y batéelo. No sabe la dinámica, no sabe lo incómodo que podía estar en esa posición. No sabe qué pasó allí en ese momento. Pero nos es fácil, ¿cierto?, ver ciertas situaciones de los demás y pensar que debería haberlo hecho de esta manera. Pero tú y yo estamos hechos para ser hacedores de la palabra de Dios. Así que, ¿cuántos quieren crecer? No, pero con ese ánimo, Dios mío. ¿Cuántos quieren crecer de verdad? ¿Cuántos quieren avanzar? Porque mire que son dimensiones distintas. Crecer es hacia arriba. Hemos hablado este año. ¿Cuántos ya revisaron nuevamente en esta mitad de año su agenda de propósito del año? Quiero ver las manos. Ahí está. ¿Cómo se hace una agenda de propósitos si usted no revisa para dónde se propuso ir? Por favor, revise la agenda. ¿Usted sabe que agosto es el mes donde la gente empieza a expresar desánimo? ¿Ya se ha dado cuenta o no? Donde la gente empieza a bajar la guardia. Pero yo veo en CDA que en este mes de julio y arrancando, estamos incrementando, estamos fortaleciéndonos más y más. ¿Okay? Pero nos cuesta el enfoque en la palabra. Vaya, por favor, revise su agenda y mire que hay 4 cosas que hemos establecido, ¿verdad? Más alto, más profundo, más ancho y más extenso. Es así como Dios quiere que crezcamos y que avancemos. Pero volvemos al punto. Tenemos 4 palabras que significa expansión. ¿Es año de qué? Expansión. ¿Cuáles son las 4 palabras que nos habla la expansión? Número 1, que Dios nos llamó a ¿qué? Incrementar, a crecer. Número 2, avance. Y el avance implica dar pasos. Y el avance implica que tienes que tomar decisiones. Las decisiones no son fáciles para nadie. Las decisiones implican siempre un riesgo. Las decisiones implican un compromiso. Usted nunca puede avanzar sin comprometerse con algo. Si usted quiere avanzar, tiene que comprometerse con algo. ¿Y qué es comprometerse? Determinarse a ser fiel, a cumplir con aquello que usted decidió hacer. Hay desafíos, hay desalientos, hay desánimos, pero no te preocupes. La Biblia dice que Dios da fuerzas nuevas al cansado. Si tú confías en Dios, Dios te dará nuevas fuerzas. Cuando vas en el camino de la voluntad de Dios, te vas a cansar, hay resistencia, pero Dios no te va a dejar en el camino tirado. Dios te va a dar siempre nuevas fuerzas. Te va a ayudar a llegar más y más lejos. Ahora, nosotros el domingo pasado vimos, perdóname, déjame terminar las 4 palabras. Entonces dijimos incremento, avance. ¿Cuál es la tercera palabra? Ensanchamiento y aceleramiento. ¿Ok? Y Dios está ensanchándonos con su palabra. Tenemos que ser más abiertos. Dile que está a tu lado. Tienes que ser más abierto. Porque hay gente que a lo largo de la vida se vuelven ¿cómo? Cerrados. No comunican, no hablan, no expresan. ¿Sí? Y hay que, la vida se vive siendo abiertos. Usted no puede ser una persona ahí que no habla nada, no dice nada, no se comunica. Y solo cuando lo hace cuando tiene rabia, cuando tiene que quejarse de algo. No, hazlo de manera positiva, hazlo de manera asertiva. No tengas temor de equivocarte en el hablar. Se aprende a hablar hablando. Se aprende a hacer haciendo.
Y en la iglesia no es un ámbito para tener temor de que me equivoque. Tú no estás aquí, no estamos esperando que seas perfecto. Solo estamos esperando que seas honesto. Otra vez, hay gente que llega a la iglesia y cree que todo el mundo está esperando y que el pastor está esperando que sea perfecto. Nadie está esperando que seas perfecto. Solo estamos esperando que seas honesto. Debes ser honesto contigo mismo, honesto con Dios y honesto con la gente que está a tu alrededor. Sé honesto con lo que eres, porque no estamos pensando que te vas a quedar allí en eso que estás ahora. Dios te va a perfeccionar más. Pero si no aceptas en qué nivel estás, no vas a poder arrepentirte e ir a un nivel más alto. Muy bien, entonces, ¿y cuántos están? Quiero que honestamente, por favor, no responda amén o no levanten la mano a la ligera, pero quiero que honestamente me respondan aquí, ¿cuántos de ustedes han experimentado que ese crecimiento, ese avance, esos resultados han empezado a acelerarse, han empezado a ser más rápido de lo que habían vivido o visto antes en este año, ya sea en la economía, en lo familiar o en algún área de su vida? Quiero ver las manos de aquellos que han visto un aceleramiento en cosas. Mire, hay un gran grupo de gente aquí que está viendo resultados de la palabra. Un aceleramiento. No sé si fue este año, José, que conté. Pasado, el año pasado ya veníamos porque arrancamos con estas palabras. Algo bonito que nos está sucediendo es que desde septiembre, y prepárese porque cuando entremos a septiembre, seguramente algo nuevo y fresco, Dios va a empezar a hablar a esta casa. Pero desde septiembre Dios empieza a prepararnos para el siguiente año. Y esta palabra que estamos hablando este año ya venía lanzándose desde septiembre, ¿cierto? Desde el año pasado. Y dijimos que lo que te iba a tomar o lo que costaba años lo ibas a lograr en meses. Y ellos tenían un crédito, una deuda allí que pagar. ¿Y cuánto tiempo necesitabas para pagarla? 5 años. ¿Y la pagaste en 2 meses? ¡Wow! Eso es extraordinario. Voy a decirle que está a tu lado, la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra profética funciona. Tienes que tomarla, tienes que creerla. Y algunos simplemente están ofendidos porque no ven resultados. Pero la palabra de Dios es viva y eficaz, amigo. La palabra funciona. La palabra inspirada, vimos el domingo pasado, transformó la historia de familias que la recibieron, la creyeron y actuaron en ella. Y vimos la historia de 2 mujeres. Vimos el domingo pasado, historia de 2 mujeres. Y vimos cómo Dios aceleró financieramente lo que era un aprentón en la historia de Israel cuando estaban, eso lo vimos en la vigilia. ¿Cuántos vinieron a la vigilia? La velada del martes en la noche para el festivo. Muy bien, aprovecharon. Ahí hablamos también de cómo estaban encerrados, ¿verdad? Pero Dios dio una palabra y dice que la cabeza de un burro, vamos a contextualizarlo, digamos, para tener una idea de la moneda de hoy. La cabeza de un burro valía $1,000,000. Era tanto el hambre en Samaria, y dice que una libra de estiércol de paloma valía $200,000. ¿Cómo será la necesidad, cierto? El hambre, que tengas que pagar $200,000 por estiércol de paloma. Era una crisis. Pero luego el profeta se levantó y dijo, mañana a esta hora, mire qué tremendo, mañana a esta hora. ¿Quién espera que una situación tan crítica cambie al otro día? Pero él dijo, mañana a esta hora, ¿sí? 1 kilo de harina de alta pureza valdrá $5,000. Y lo que era $500,000, una libra de estiércol de paloma, ahora dice 1 kilo de harina refinada valdrá $5,000. Y ¿sabe qué? El guardián que estaba sobre la torre, ojo con esto, era el guardián de la torre. Dijo, si Dios abriera los cielos y derramara esto, ¿sería posible? Y entonces el profeta le dijo, mañana tú lo verás con tus propios ojos suceder, pero no disfrutarás de ello, no lo tomarás. Es tremendo, hay gente que oye la palabra y la cuestiona, la critica. Y lo que sucedió es que Dios hizo que los sirios que habían atacado y habían sitiado a Samaria oyeran ejércitos corriendo hacia ellos, carruajes viniendo hacia ellos, y tuvieron tanto temor que salieron huyendo, y en la huida tiraban toda su mercancía y todos sus productos. Y 2 leprosos que no habían podido estar adentro de la ciudad de Samaria, porque ¿quién se preocupa por 2 leprosos? Estaban allí afuera de la ciudad y dijeron, bueno, si entramos, pues allá hay hambre,
Pero si vamos hacia los sirios nos pueden matar, de todas maneras estamos muertos. Y se fueron hacia los sirios, al campamento de los sirios, y cuando llegaron al campamento encontraron todas las riquezas tiradas allá. Y empezaron a coger toda esa abundancia, toda esa riqueza, y lo empezaron a esconder. Hay cristianos que descubren la riqueza, la bendición de Dios, y empiezan a guardársela para sí mismos. Pero luego se miraron y dijeron, no es bueno lo que estamos haciendo. Tenemos que ir a Samaria y dar la buena noticia. Y fueron y lo contaron, y el pueblo fue y recogió toda esa abundancia. Yo quiero decirte que la palabra profética te muestra lo que tú no puedes ver, te señala aquello que ya está sucediendo, y que tus ojos, porque estás encerrado, sitiado por el enemigo, y el enemigo a veces te sitia con circunstancias, con opiniones de otra persona, y te cierras en el entendimiento. Pero la palabra de Dios viene a darte luz y revelación y a ayudarte a descubrir todas las riquezas y los tesoros que Dios tiene preparado para tu vida. Ahora, en la historia de estas dos viudas, recuerdan que Elías, la historia anterior fue la del profeta Eliseo. Sí, pero Elías se encuentra después de 3 años y medio de no lluvia, pues hay hambre en toda la tierra, y el Señor le dijo, ve a la casa de aquella viuda. Y cuando él llega a la casa de la viuda, cierto, la saluda, y él le dice que hay mujer, y le dice, bueno, aquí estoy con un poco de harina y aceite para hacer una arepa y morirme con mi hijo. Y el profeta le dijo, pero ve y haz lo que dijiste, pero hazme a mí primero. Y las profecías siempre serán cuestionadas por la gente, ¿no? Porque van en contravía de la lógica humana. Y no es que es ilógico, es que la sabiduría de Dios es más alta que la humana. Y muchas veces lo que tú vas a oír y vas a recibir te parece ilógico, ¿sí? Hace unos años ya hemos contado este testimonio. Mansur me pidió que fuéramos a orar allá en su empresa. Cuando fuimos a orar, yo estaba orando y el Espíritu de Dios me mostró y le dije, van a exportar sus productos. Y Mansur en ese momento estaba pensando y había buscado un abogado para ver cómo liquidar su empresa. Y Dios le dice, vas a llevar tus productos a otras naciones. Y qué bonito, esa palabra se cumplió porque sus productos llegaron hasta Inglaterra. Amén. ¿Cierto? Y hoy están ya con una negociación aprobada que triplica la producción de su empresa. Él estaba pensando cómo liquidar la empresa y viene alguien que por el Espíritu de Dios le dice, vas a llevar tus productos a otros lugares. Pero alguien tiene que creer la palabra de Dios y prepararse. ¿Y sabe qué dijo? Mansur, vienen tantas cosas grandes y tenemos que producir tanto, y se fue y compró otra empresa. Tienes que ser atrevido y osado en lo que Dios te está hablando. Y la pregunta es, Dios te está hablando, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo te estás preparando para que esa palabra se cumpla en tu vida? ¿Cómo estás actuando en ella? Qué bonito es emocionarse, llorar la palabra. Ay, pero luego, ¿qué vas a hacer con esa palabra? ¿Cómo vas a actuar? ¿Cómo vas a empezar a moverte hacia esa palabra? La mujer hizo como el profeta le habló, y dice, la harina y el aceite nunca escasearon hasta que vino la lluvia. Y dice, comieron por muchos días. Dile que está a tu lado, la palabra de Dios funciona. Recíbela, créela y ponla en práctica. Haz la palabra de Dios. Actúa en la palabra de Dios. Recibe, cree y actúa en la palabra de Dios. La palabra de Dios restauró la improductividad de esta mujer que era viuda. No tenía fuentes de recursos, no tenía cómo ser productiva, y había además un ambiente de desierto, de necesidad, de escasez a su alrededor. Pero luego el profeta se encuentra con otra mujer, y ya pasamos nuevamente al profeta Eliseo, porque Eliseo fue la continuidad del ministerio del profeta Elías. Y Eliseo se encuentra con otra mujer. La primera era pobre, era viuda. La segunda mujer era rica. No era viuda, tenía marido. Esta primera mujer era pobre, viuda, pero tenía un hijo. La segunda mujer era rica, tenía marido, pero no tenía un hijo. Y hay gente que dice, pero ella al menos tiene hijo. Y la gente cree que su situación es peor que la del otro. Pero no importa no compares tu crisis con la de los demás. No compares tu lucha con la de los demás. Para cada quien, su lucha es la más fuerte. Cada quien está viviéndola de una manera. Lo que importa no es cuál es tu nivel de lucha. Lo que importa es cuál es el nivel del poder de la palabra de Dios que te levanta en esas luchas.
Es la misma palabra. Así que la palabra que yo lanzo aquí sirve para la viuda allá, que no tiene cómo comer, pero también sirve para la ricachona de allá, que le dijeron que no puede tener hijos. ¿Aló? Es la misma palabra. Sirve para que generes recursos y sirve para que tu vientre también produzca. Entonces sanó la improductividad de una mujer viuda, pero también la infertilidad de una mujer rica. Es la palabra de Dios. Ahora me parece interesante, estaba meditando allí antes en el tiempo de los anuncios, que eran dos mujeres, y en muchas historias de mujeres en el Antiguo Testamento, en la Biblia. ¿Y por qué, digamos, hay historias tan bonitas con las mujeres? Porque la mujer representa la iglesia. La mujer representa el ser humano como receptor de la gracia de Dios. Las mujeres históricamente son receptoras. De hecho, tienen la naturaleza de receptoras. El hombre fue hecho para ser dador. Por eso la Biblia dice, el esposo ame a su mujer y su mujer abrácese a su marido. Sujétese a él. ¿Okay? Y es así la dinámica. La iglesia es receptora, pero el que es dador es Dios nuestro Padre. Y nosotros dependemos de Él, confiamos en Él y tomamos de Él. Dile que está a tu lado, toma más de Dios, cree más de Dios, recibe más de Dios. Se restauró una parte material, se restauró una parte también física. El mismo Dios que te sana es el mismo Dios que te prospera. Es el mismo Dios Rafa, que es sanador, que es tu médico por excelencia. Es el mismo Dios Jireh, que te provee. Es el mismo Dios Shaddai, que te sacia en plenitud. Es el mismo Dios Sidkenu, que te justifica. Es el mismo Yahvé todopoderoso, que te creó, que te sostiene y te levanta en medio de las circunstancias. Es el mismo Dios. No importa lo que estés pasando y lo que estés viviendo. La gracia de Dios es más que suficiente. ¿Alguien lo cree? Vamos, que levante sus manos y dilo, la gracia de Dios es más que suficiente. Aleluya. Quiero que recuerdes esta palabra de Jeremías 33:7. La hemos revisado en otras oportunidades. Y estudies luego en tu casa hasta el versículo 11. Pero nosotros solo vamos a leer el versículo 7 porque quiero recordarte algo importante. La palabra de Dios es restaurativa, restauradora y restitutiva también. O sea, el pecado nos roba. Cuando Dios quiere alejarte del pecado, no es porque Él quiere impedirte que disfrutes, es que el pecado te roba, te mata. El ladrón no vino sino para matar, hurtar y destruir. La filosofía del mundo no te lleva a la felicidad, sino te lleva al despojamiento. Las filosofías lo que vienen es para quitarte la plenitud de Dios. Pero Él vino para darnos vida en abundancia. La abundancia está en Cristo. Y me encanta esta palabra. Él hará volver. ¿Qué es lo que Dios hace? Volverte de la cautividad a la libertad. Y esta palabra es hermosa. Restableceré. ¿Qué es lo que hace la palabra y la gracia de Dios? Restablecer tu diseño, tu propósito. Y tú fuiste hecho para fructificar, multiplicar, sojuzgar y señorear en esta tierra. El pecado te robó esa autoridad, te robó esa capacidad, pero la gracia y la palabra de Dios vuelve y te restaura al diseño de Dios para tu vida. ¿Cuántos se gozan por eso? Restauración, la palabra de Dios es restauradora. Y hay gente que está en sus matrimonios diciendo, se acabó, no va más, esto no lo arregla nadie. La palabra de Dios, si haces la palabra de Dios, tu matrimonio se restaurará, se restablecerá. Mire, sigue leyendo en tu casa los siguientes versículos. Dice, volverá la voz del gozo, como del desposado y desposada, como del novio y la novia, como arrancaron con gozo, con felicidad. Dios quiere restablecerte a ese gozo del principio. Porque algunos se olvidaron del noviazgo. Pero Dios restablece. Dios restaura. La palabra de Dios predicada y profetizada viene para restaurarte, para restablecer lo que el enemigo quiso dañar. ¿Okay? Isaías 58 es una promesa maravillosa, extraordinaria. Estúdiala también. Dice
que el ayuno verdadero es dejar de señalar, de estirar el dedo para juzgar a otros, de ser egoísta, de pensar en sí mismo. Y tienes que tener cuidado porque las filosofías de hoy día te dicen: ámate a ti mismo, piensa en ti mismo, valórate a ti mismo, date besitos a ti mismo, yo lindo, hermoso. Las filosofías de hoy día te dicen: primero tú. Tienes que cuidarte porque la Biblia dice: si dejas de ser egocéntrico, ególatra, egoísta, el resultado, entonces dice: yo restauraré tus fuerzas. Y tú serás llamado restaurador de calzada. ¿Sabe qué significa restaurar calzada? Que hay gente que está detenida, estancada, pero cuando la palabra de Dios viene, te activa, te pone enérgico, te pone operativo y te muestra de nuevo el camino para que avances y no te quedes detenido en el pasado, en la herida, en la ofensa, en el fracaso de lo que ocurrió. La palabra de Dios te restaura para que vuelvas a avanzar, vuelvas a ponerte en acción. Y hay gente detenida, estancada en el tiempo, en el pasado, en la historia. Hay gente que ha sido embalsamada, no por la unción del Espíritu Santo, sino por aquellos que hacen momias, envuelta en velos. Por eso cuando Dios resucitó a Lázaro, dijo: quitarle los velos. Y tú naciste de nuevo, pero Dios tiene que quitarte los velos para que vuelvas a moverte, vuelvas a avanzar, porque ya tienes la vida de Dios en ti. Ahora necesitas quitar los velos. Dile que está a tu lado: tienes la vida de Dios para ser enérgico, para actuar, para moverte, para enfrentar los desafíos de la vida. Pero los velos te están impidiendo avanzar, ver con claridad. Me encanta eso. Restableceré el bienestar. Y Dios quiere restablecer el bienestar de tu casa, de tu familia. La vida cristiana es bienestar. Vamos a darle vuelta a la palabra: estar bien. La vida cristiana se trata de estar bien. El mundo hoy se afana por estar bien, pero el mundo hoy se afana por vivir, disfrutar, pasarla chévere, pasarla bueno, experimentar cosas, y en eso pagan un precio alto porque llegan a casa y están mal. Pero Dios quiere que estés bien todos los días de tu vida. Dios quiere que vivas bien. Dios quiere que disfrutes tu matrimonio. Amén. Entonces, José, Dios no solo quiere que pagues la deuda, Dios quiere que te goces con la vieja que tienes al lado. Dice: goza de la mujer de tu juventud. Ya no tienes los 20, ¿cuántos cuando se casaron? Pero es la mujer de tu juventud y su alma sigue siendo aquella jovencita que está esperando que la invites a salir. Y hay gente que cree que ya el matrimonio no le va a funcionar, que eso ya se quedó en el pasado, eso ya se acabó. En estos días una persona: ya me dijeron, se me acabó el amor. Pues Dios restaura. Y Dios restaura para darte el verdadero amor, para que aprendas a amar bien en tu familia. ¿Alguien está creyendo aquí por una restauración en su familia, en su hogar? Que tus hijos se alejaron. Cree por la restauración de tus hijos. Dios restablece la vida de tus hijos también. Este viernes empezamos oraciones por la familia. Cada viernes vamos a estar orando promesas sobre el matrimonio, sobre los hijos. Hay que aprender a orar y a declarar la palabra de Dios porque es viva y eficaz. La palabra hablada tiene que ser luego energizada en nosotros para ser puesta en acción, para ser actuada, para ser practicada. Habla bienestar para tu casa. No hables lo que ves, hables lo que Dios te ha dicho de tu casa. ¿Okay? Así que cuando estamos encerrados, que no vemos camino, el Señor dará una palabra profética para romper los desafíos del enemigo. Cuando oímos la palabra de Dios, yo quiero darte dos cosas esta mañana. Cuando oímos la palabra de Dios, y quiero que escribas esto, podemos ver la manifestación de sucesos sobrenaturales y disfrutar el favor abundante. Voy a volver a decirlo para los juiciosos que toman notas. Cuando oímos la palabra de Dios, podemos ver la manifestación de sucesos sobrenaturales y disfrutar el favor abundante. Yo quiero que lo notes claramente. Segundo de Reyes 7, 1 al 2. Vamos a repasar esta palabra aquí. Segundo de Reyes 7, 1 al 2. Ya le mencioné la historia, pero vamos a mirar la nota aclaratoria y vamos a ver el énfasis
el subrayado, la negrilla que tenemos aquí. Bueno, vamos a leer el 6:25. ¿No? Ese fue el viernes pasado que dimos este texto. Viernes pasado, ¿verdad? Viernes antepasado, porque este viernes pasado estuvo Pastor Edison de España. Pero el viernes antepasado vimos este texto, pero sé que muchos de ustedes no estuvieron. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio. Yo quiero volver a insistirte. El enemigo va a trabajar para cerrar tus pensamientos, para sitiarte y dejarte anclado en una situación. Él va a hacer que no veas más allá, ¿ok? Pero la palabra de Dios siempre va a venir a abrirte el espectro, a abrirte el panorama, a dejarte ver mucho más de lo que estás viendo ahora. Hay gente que está tan sitiado que dice, yo tengo que cerrar ese negocio. Como estuvo sitiado ahí Mansur y Estela. Voy a liquidar esto, ya no hay salida. Y hoy están viendo la gloria de Dios, el favor de Dios. La palabra de Dios te muestra el favor cuando el enemigo te quiere decir que ya no hay nada que hacer. ¿Alguien aquí está oyendo? Tal vez el médico te sitió y te dijo, ¿sabes qué, mujer? Nunca vas a tener hijos. Y hay palabras del enemigo y del mundo para sitiarte, encerrarte. Pero Dios te dice, más serán los hijos de la desamparada que la... Y contamos el domingo pasado el testimonio, ¿verdad? Una joven allá en Yopal con su esposo, le habían dicho al médico, no puede tener hijos, da una situación de salud. Y el Espíritu de Dios habla y le dice, ya no serán 2, serán 3. Y ella su mente acomoda, que a veces cuando oímos cosas imposibles, tratamos de ayudar a Dios y acomodar la palabra profética. Tiene un corazón puro para recibir lo que Dios está hablando directamente. Ella dijo, ay sí, claro, los 3, cordón de 3 dobleces. Mi esposo, yo y el Señor. No, la palabra era... Ahora mire que ella estaba pensando una cosa, pero dice, vino la sorpresa, quedé embarazada. Y lo que era imposible sucedió. Y entonces me escribe hace 2 semanas y me dice, pastor, que aquí está el testimonio. Hoy tengo una hermosa bebé de 2 meses. En un año... Lo que era un sitio, un imposible, una improductividad, una limitación, se convierte en un resultado y en un fruto. Eso hace la palabra de Dios en tu vida. Entonces, ¿por qué quedarse estancado en una deuda, en una incapacidad económica, en un negocio que nunca te funcionó? ¿Por qué te quedas sitiado allí? En un matrimonio que no sale del conflicto, en una relación familiar con hijos que siempre es discusión y pelea. ¿Por qué te sitias ahí? ¿Por qué te anclas ahí? Toma la palabra de Dios. Hubo un hambre, estaban sitiados tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata. Me quedé corto al decir que valía $1,000,000, porque saque cuentas de 80 monedas de plata. ¿Cuánto valdrían 80 monedas de plata hoy en día? Es mucho dinero, imposible. Prácticamente era imposible comer. Y la cuarta parte de un cap de estiércol de paloma por 5 piezas de plata. Ahora volvamos al capítulo 7, porque en un solo capítulo, escúchame, en un solo capítulo, en un solo movimiento de Dios a través de su palabra, toda tu historia puede cambiar, puede ser transformada. En un solo capítulo. Dijo entonces Eliseo, ¿qué dijo? Oíd palabra del Señor. Vamos, dile que está a tu lado. Oye, recibe, acepta la palabra del Señor. Tu crisis emocional puede terminar siendo un baile, una fiesta, una vida de gozo, de alegría, de paz. Solo tienes que oír la palabra de Dios. No me dijeron que yo tengo un síndrome de... Y la gente se deja que el mundo lo diagnostique y lo sitie. Se sitiaron en la palabra de sus padres. Ay, es que usted es chiquito, siempre ha sido así depresivo. Y se dejaron sitiar y encerrar en una situación. No te dejes que el diablo te encierre. Tú fuiste hecho para la libertad. Dios pagó un precio muy alto para que vivas en libertad, te muevas, actúes y seas lo que Dios te llamó a hacer en esta tierra. Es que yo siempre he sido así tímido. Esa timidez te está impidiendo alcanzar grandes victorias. Es que yo siempre soy así callado. Ese callado, ese silencio te está generando problemas de relaciones.
No dejes que la mente te encierre. Tienes que oír la palabra del Señor. Así dijo, mañana a estas mismas horas, 24 horas, y la historia cambia. Es aceleramiento de acontecimientos. Dios, una palabra puede acelerar los sucesos y los acontecimientos y cambiar el resultado. No importa tu resultado hoy. Si crees la palabra, Dios cambiará ese resultado. Tienes que creerla, confesarla y tienes que caminar en ella. Entonces dice que un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él le dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos. Me gusta eso. Escúchame. Porque hay gente que oye la palabra y no la vive, pero la ve en otros. Se da cuenta que sí funciona, pero nunca le funciona a ellos. Pero si tú crees la palabra, tú la verás y tú la vivirás. Y quiero recordarte lo que el Señor nos habló a través de Pastor John David Romick en el aniversario del año pasado. Tu testimonio se está escribiendo ahora mismo. Vamos, alguien decláralo: mi testimonio se está escribiendo ahora mismo. Y tienes que contarlo desde lo pequeño para que veas hasta lo grande. Cuenta a otros. No te quedes como los leprosos al principio pensando que se van a quedar encerrados. Cuenta. Cuando tú cuentas, se multiplica el favor, aumenta la bendición de Dios. Cada vez que yo hablo, las bendiciones de Dios se aumentan. Y hay gente que solo ve la bendición y todavía sigue hablando lo malo que hay a su alrededor. Habla la bendición, habla el favor de Dios. Hablar el favor de Dios no es negar los problemas que hay a tu alrededor, pero es superarlos y vencerlos. No es negar que hay dificultades, pero es enfocarse que hay victorias, que Dios está con nosotros. Dile que está a tu lado: lo verás con tus ojos, pero comerás de ello. Oye la palabra, cree la palabra. Dios quiere que tú la disfrutes, que tú la comas. Todo el mundo estaba comiendo, pero el hombre no la pudo comer. ¿Cómo no la pudo comer? No sé qué sucedería ahí. Le dio un problema intestinal tenaz y no pudo comer ese día. Y hay gente que dice: Dios le da pan al que no tiene dientes. Yo voy a decir: Dios le da abundancia y te da muela para que puedas comer todo lo que Él te ha preparado. Y te da buena digestión para que puedas volver a comer. Ahora, ojo con esto aquí. Hay gente que cree que estos son maldiciones de Dios. No, son amonestaciones. Dios te advierte el mal que puede suceder cuando tu actitud y tu pensamiento es incorrecto. No fue que Dios te dijo: te voy a enfermar para que no puedas comer ahora por incrédulo. No, es las consecuencias de la incredulidad. Dile que está a tu lado: la incredulidad es la raíz del pecado. Y el pecado siempre nos aleja del favor de Dios. No aleja a Dios, pero nos aleja a nosotros del favor de Dios. La incredulidad es como pecado de adivinación, dice la Biblia. Es como brujería, hechicería. Y Dios aborrece esto aquí. Capítulo 7, versículo 16. Entonces el pueblo salió. ¿Qué hizo el pueblo? Salió. Yo quiero desafiarte esta hora. Que salgas de tu lugar de temor. Que salgas de tu lugar de miedo. ¿Okay? No te sientas mal nunca. Nunca tengas temor. No te califiques a ti mismo por las fallas que tengas en lo que haces. Lo que tú haces no determina quién tú eres. Pero lo que tú eres va a definir cada vez más lo que tú haces. Y si tú crees lo que eres en Cristo, tú harás las cosas cada vez mejor. Cada vez mejor. Vamos, dile que está a tu lado: ánimo, actúa, vela, mantente atento a la palabra de Dios. El pueblo salió. Tú tienes que salir. Ahora no vaya a tomar, esa es la confirmación que yo necesitaba para irme de la iglesia. Ahí está la palabra.
Porque la gente solo busca esa excusa. La palabra no es para que tengas más excusa. La palabra es para que tengas razones para estar firme, avanzar y crecer en la voluntad de Dios. Gente que solo viene a escuchar prédicas para encontrar excusas. Vuelve al texto, por favor. El pueblo salió. Yo quiero invitar a Sede a mi casa a que salgamos. Ese año nos atrevimos a salir hasta Puerto Tejada. Y hoy en Puerto Tejada están esperando, señor Anderson, señora Damaris. La semana hablé con Harold y me dijeron, la secretaria de la alcaldía está esperando el proyecto de Sede a mi casa para que ellos con el dinero de la alcaldía puedan pagar que nosotros enviemos personas para capacitar familias en el Cauca. Ahora, mire, yo quiero que miremos el final de este versículo. Me encanta que tú tienes que conectar las partes de la historia. El pueblo salió conforme a la palabra del Señor. ¿Conforme a qué? A la palabra. Mire, sucedió conforme a la palabra del Señor. Cuando tú actúas de acuerdo a la palabra, sucede aquello que Dios está diciendo. Sucedió, porque el pueblo salió. ¿Dónde estás tú ahora? ¿Sabe cuál fue la primera pregunta en la historia de la humanidad? ¿Dónde estás tú? ¿En qué anda, amigo? ¿Dónde estás encerrado? ¿En dónde te estás escondiendo? El hombre estaba escondido detrás de la higuera, por eso Jesús maldijo la higuera. El lugar donde el hombre se esconde, en la apariencia de este mundo, tapándose con los logros de este mundo. Y Dios se dice, ¿dónde estás? ¿Dónde te estás estancando, deteniendo, ocultando, que impide que tú vivas, disfrutes y veas el favor y la gloria de Dios? Pedro dijo, en tu palabra echaré la red. En tu palabra. Tú y yo tenemos que empezar a actuar conforme a la palabra de Dios. Que no puedes tener hijos, en tu palabra haré hijos. Amén. Te coge a su mujer y dice, en el nombre de Jesús. Eso fue lo que hizo Abraham. No. Se le da risa, pero a veces en cosas tan sencillas nos quedamos estancados. En tu palabra, Señor, iré a Cámara de Comercio y registraré mi empresa. En tu palabra. En tu palabra iré al banco para mirar las tasas para comprar mi casa. Haz algo, muévete en algo. En tu palabra iré a mirar el sector para ver quiénes están vendiendo lo que yo quiero vender y cómo lo puedo mejorar y cómo puedo tener una oferta mayor de lo que está a tu alrededor. Tienes que atreverte a hacer algo. Sal de tu lugar. Muévete. Seguro aquí hay tantas historias como cabezas yo veo acá. Y en cada mente hay un sueño, una idea y cosas que Dios sembró en ti. Y muchas de ellas pueden terminar en un sepulcro. Pueden terminar enterrados ahí. Se quedan aquí en este mundo. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Las obras suyas pasarán con ellos a la eternidad. Que tus obras no se queden enterradas aquí en este mundo. Que lo que tú hagas en la fe pase a la historia y a la eternidad. Queden escritos en los libros de Dios. Atrévete a hacer algo. A veces nos quedamos detenidos porque no tenemos suficientes capacidades y talentos. Porque no tenemos lo que otros y nos comparamos en las redes sociales. La razón principal de la ansiedad de la gente hoy en día es la comparación. Y antes uno se comparaba con el primo. Ahora se compara con la gente más talentosa que sale en las redes. Antes usted hacía un salto, ¿cierto? Y competía con su primo por saltar más alto. Ahora usted mira las redes a los que saltan allá en las Olimpiadas y usted se siente miserable que no puede ni gatear. No te compares, porque ese que salta, ese lo que único que hace es salta. Y tal vez no puede hacer las cosas que tú sí puedes hacer. Ese que salta no se puede comer una hamburguesa, tú sí. Así que eso es felicidad.
Pero si quieres saltar, tienes que dejar de comer hamburguesas. No puedes saltar lleno de hamburguesas. Tienes que estar más liviano. Y la Biblia dice que para correr tenemos que despojarnos de cosas. Soltar. Y una de las cosas de las que tenemos que despojarnos es de la comparación. Del estar mirando la vida de otros y los resultados de otros. Y olvidarte de lo que Dios puede hacer contigo. No se trata del talento de los demás. Dios no está buscando gente talentosa. Dios está buscando corazones que le crean y confíen en Él. Que crean lo que Él puede hacer. No se trata de ti. El mundo te enfoca demasiado en ti. Te vuelve egocéntrico, ególatra. No se trata de ti. Hay mucha gente narcisista hoy en el mundo. Se trata de Él. Vamos, dile que está a tu lado. Se trata de Él. Y si se trata de Él, entonces no hay excepción. Todo aquel que quiera, que crea y actúe en su palabra, verá los resultados. Verá los resultados. Cuando tú y yo actuamos por nuestra cuenta, los resultados son insuficientes. Pedro pescó toda la noche. ¿Qué más talentoso que un tipo como Pedro? Ahora, yo estuve en el lugar exacto, por la arqueología, los estudios, las investigaciones, en el lugar, la playa exacta. Yo me imaginaba que era una playa de arena, me imaginaba como Barú. No, es una playa de piedra. ¿Sí? No es una playa para chicanear, ni mostrar tanga, ni mostrar piel. ¿Sí? Es una playa productiva. ¿Sabe por qué? Porque en esa zona de la playa salen unas corrientes que tienen una temperatura que hacen que los peces se sientan cómodos allí. O sea, donde pescó Pedro era el lugar donde imposible que no salieran peces. Entonces el milagro no fue que pescara mucho. El milagro es que donde había posibilidad de pescar, no pudieron pescar toda la noche. Pero cuando llega Jesús le dice, lanza a la derecha, y las redes se llenaron tanto hasta reventarse. Y tú piensas que eres capaz, talentoso, que tienes experiencia en la vida, pero ni siquiera toda la experiencia del mundo va a poder superar lo que Dios puede hacer contigo. Vamos, alguien levante la mano y dile, Señor, en tu palabra, en tu nombre, en tu dirección, porque los resultados serán insuperables. Con lo que Dios puede hacer. Alguien diga gloria a Dios a eso. Y voy a ir a la segunda parte para terminar. Cuando tú y yo oímos con el corazón y vemos desde una perspectiva espiritual, nos volvemos operativos, efectivos y eficaces. Cuando oímos con el corazón, ¿cómo tenemos que oír? Con el corazón. Ahora, todo el mundo oye de acuerdo a su historia y a su pasado. Y por eso la palabra de Dios tiene que renovar tu entendimiento. Porque tú no puedes seguir oyendo mal. Jesús dijo, miren cómo oyen. Usted sabe que hay gente que aquí va a salir con expectativa, con ánimo, con ganas de avanzar en la vida. Y hay alguien que se puede ir ofendido hoy. Es tremendo. Una palabra que prospera y bendice a gente. Otro dice, ahí el pastor dijo que si no tiene plata que se largue a esta iglesia. Así es la gente. Porque la gente oye de acuerdo a qué? A sus luchas, a sus problemas internos. Y una palabra que es de vida para unos es piedra para otros. La gente se fue ofendida, pero Pedro dijo, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿Sabe por qué? Porque unos solo estaban interesados en llenar el estómago y que se les diera más comida, pero Pedro estaba interesado en seguir a Jesús. La motivación de tu corazón determina cómo tú oyes. La motivación de tu corazón. Estos estaban motivados por un pan material. Pedro estaba motivado por un propósito. La gente que está motivado por un propósito es la que oye con nitidez y entiende bien lo que Dios le está hablando. El que solo está viniendo aquí para que se le arregle algo de la vida va a oír mal. Está encerrado en sí mismo, está centrado en su propio pensamiento. La Biblia dice que no nos apoyemos en nuestros propios pensamientos y opiniones.
Si la palabra de Dios es viva, dijimos el domingo pasado, la palabra viva significa activa, operativa, energizante y eficaz. Otra vez, ¿cómo es la palabra de Dios? Activa, operativa, energizante y eficaz. Y vamos a Jeremías capítulo 1, versículo 11 al 12, donde voy a terminar con este texto y quiero que preste la más alta atención en este momento, porque llegamos a los últimos minutos más importantes para que te vayas de este lugar decidido y preparado a actuar en la palabra de Dios. Presta atención, no dejes que nadie te distraiga, no dejes que nada te desconcentre. Mantén tu atención en la palabra. Jeremías 1:11. La palabra del Señor vino a mí diciendo: ¿qué ves tú? De acuerdo a lo que tú oyes, es lo que tú ves. Y hay gente que jura que fue así. Y yo una vez publiqué en una frase y salió gente a corregirme, que las cosas no son, ¿sí?, como sucedieron, sino las cosas son como la gente vio que sucedieron. Y una cosa es el hecho y otra cosa es la interpretación. Un mismo acontecimiento, la gente lo toma de una manera y el otro lo toma de otra. Entonces tú estás limitado a cómo oyes, porque eso define cómo ves las cosas. 2 espías vieron la tierra y 10. ¿Y sabe qué me indican las estadísticas? Que la mayoría de personas se enfoca en los problemas. 10 dijeron: hay gigantes, sus ciudades están demasiado amuralladas, no vamos a poder con esto. Por eso tienes que cuidarte de las mayorías. Las mayorías siempre van a decir que no se puede. Las mayorías siempre van a encontrar el obstáculo. La mayoría de las personas encontrarán el por qué no hacer algo. La mayoría de la gente te mostrará a ti el obstáculo, el defecto. La tierra es maravillosa, pero tiene un problema. Solo 2 hombres fueron fieles para oír a Dios, para seguir a Dios. Me encanta que en el libro de Números, capítulo 11, lo que la historia dice es que Caleb y Josué decidieron ir en pos de Dios. Lo siguieron. Y necesitamos aquí gente que no solamente sea oidora ahí para interpretar lo que sea y entender lo que sea de lo que Dios está hablando, sino que diga: yo estoy aquí para seguir a Dios, yo estoy aquí para caminar con Dios, yo estoy aquí para ir en lo que Dios tiene para mi vida y para mi familia, y que pueda oír para que pueda ver bien las cosas. Y ellos dijeron: más podemos nosotros que ellos. El ejército veía al gigante Goliat y temblaban. Pero David miró al cielo y dijo: yo voy en el nombre del Señor de los ejércitos de Israel. Depende de para dónde miras. Lo que oyes determina hacia dónde miras. Ellos oían las voces del gigante Goliat y decía: los voy a comer vivos, voy a entregar sus carnes a las aves. Ellos estaban oyendo, todos los días oían. Miren la estrategia del diablo: todos los días salía el gigante a hablarles palabras de temor. Tú tienes que cuidar lo que oyes, porque lo que oyes determina lo que ves, y lo que ves determina para dónde vas. Y Satanás va a salir después de esta prédica, ahí en la calle, ahí fuera de esta reja, va a tratar de robarte lo que oíste esta mañana. Y te vas a levantar mañana y vas a llegar a tu empresa y vas a oír un montón de cosas. Vas a prender el televisor o vas a oír un montón de cosas. Pero hoy tienes que elegir que oirás la palabra y que le creerás a Dios. Entonces se abrirán tus ojos y verás una nueva realidad a tu alrededor. ¿Qué ves tú? Vamos, dile que está a tu lado. ¿Qué ves tú ahora? Pastor, yo veo que esto ya no se puede, pastor. ¿Qué estás oyendo? Pastor, yo veo que en este país no se puede, yo me voy. ¿Qué estás viendo tú? ¿Qué estás oyendo? Y esta es la respuesta que dijo Jeremías. Aleluya. Y yo espero que haya Jeremías acá esta mañana, que vean una vara de almendro. Versículo 12.
Y me dijo, bien estás viendo. Porque tal vez puedes estar viendo mal, pero solo Dios sabe si estás viendo bien o mal. Así que cuando tú vas a Dios, Dios es el que te dice, y la palabra te va a decir cuando estás viendo bien, y la palabra te va a decir cuando estás viendo mal. Es que pastor, esa vieja ya no me la aguanta, pero tú vas a la palabra y se da cuenta que esa vieja termina convertida en una princesa y no necesita 3 whiskies para eso. Porque el whisky lo que hace es intoxicarte y distorsionar lo que está a tu alrededor. Pero es que se te van a abrir los ojos para que veas bien. Vamos, dile que está a tu lado, la palabra de Dios te va a abrir los ojos para que veas bien. Y hay gente que está viendo que esto va de mal en peor, que vamos para atrás. Pero yo quiero gente que vea una vara de almendro, porque si ves bien, yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. El que ve bien es el que va a empezar a moverse, el que va a empezar a actuar y hacer la palabra de Dios. Porque hay gente que no está actuando, porque hay gente que no está moviéndose, porque no está viendo bien. ¿Y por qué no está viendo bien? Porque no está oyendo con el corazón la palabra. Dice, pero si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Y el texto de Hebreos 4 dice, para que oyendo no entiendan y no entendiendo no se conviertan y yo no los sane. Y lo que el diablo quiere es que tú no oigas ni entiendas, para que no te arrepientas, para que sigas en lo mismo toda la vida y no veas una restauración. Pero cuando oyes la palabra, Dios te da entendimiento, Dios te sana y Dios restaura, y todo a tu alrededor empieza a tener una vida, una productividad y un fruto diferente. Dile que está a tu lado, es hora de oír la palabra para ponerla por obra. Es hora de acelerar, es hora de avanzar. Y escuche, la palabra shakad, y quiero, por favor, PC me ayude con las siguientes imágenes. La palabra shakad, que traduce almendra, ¿sí? Quiero que la escriba ahí. Significa, este es el árbol de almendra que hace 2 semanas estaba viendo yo en Israel. Esa foto la tomé yo. Lástima que la tomé vertical. Pues a veces uno está pensando en los estados y se me olvida pensar en la pantalla aquí. Pero la puede ver bien. No sé si... Bueno, ahí está el fruto. Esa es mi mano. Si alguien tiene duda, ¿cómo es eso? Venga, mire, meta el dedo en la llaga. Y algo bonito, extraordinario aprendí. Yo he predicado de la almendra por muchos años. Esta es una palabra para esta iglesia. La vara de almendra. Significa estar alerta sin dormir. ¿Cómo tienes que estar tú a la palabra de Dios? Alerta, sin dormir. Significa apresurarse, permanecer y velar por. Cuando la arqueóloga y yo no sé qué, ahora no recuerdo cuál era el título que ella tenía, pero una mujer, no era arqueóloga, perdón, creo que era bióloga, y era una mujer estudiosa de la naturaleza, porque ese es un parque que tiene más de 60 acres, que fue donado para cultivar todos los árboles, todas las hortalizas y todo lo que había en la Biblia. Es un parque de toda la naturaleza de la Biblia. ¿Sí? Y en cada rama, en cada árbol, te van explicando con el sentido original de las palabras. Y esta palabra, shakad, significa estar velando por. La almendra representa a Cristo. ¿Qué representa la almendra? A Cristo, símbolo de que en Cristo Dios está velando para cumplir su palabra sobre tu vida. Porque Él está sentado intercediendo a tu favor día y noche, todo el tiempo. Dile que está a tu lado, mantente atento, mirando, velando sobre la palabra. Y la profesional dijo, tomó las manos así, tomó la almendra y dijo, la almendra tiene 3 capas que protegen el fruto interno, que es lo que nosotros comemos.
3 capas. Y esas 3 capas te están diciendo que hay una protección, ¿sí?, que garantiza que lo que Dios te dijo dará fruto en tu vida. Dará fruto. Y dijo Shakad, ella usó el término Shaked. Shaked, si yo lo digo con fe, Dios lo hará suceder. La almendra nos enseña que tenemos que estar atentos a la palabra, y la mejor manera de estar atento a una palabra es meditarla y confesarla. Meditarla y confesarla. Meditarla, confesarla y hacerla. Entonces, las 3 capas que garantizan que va a haber un aceleramiento y un cumplimiento sobre tu vida es la primera capa de protección, que la medites. La segunda capa que protege el fruto es que la hables. Y la tercera capa es que empieces a moverte, porque entonces Dios cumplirá todo lo que Él ha dicho de ti, y lo verás con tus ojos. Me fui al diccionario, esto no lo enseñó ella, pero me fui al diccionario para mirar esas 3 capas y encontré que hay 3 capas externas. La primera es el exocarpio, que es una capota verde, o sea, luego está el mesocarpio, que es blanco y verdoso, y luego está el endocarpio, que es leñoso, y dentro de él está el fruto, que es el óvulo fecundo. Escúchame, dentro de ti hay una semilla y un poder de fecundidad, de productividad y de resultados, pero tienes que velar y cuidar por ello. Dios ha sembrado una semilla en ti que no puedes olvidarla, que tienes que meditarla, que tienes que confesarla y que tienes que actuar, porque la palabra es viva y eficaz, y si yo la creo, la hablo y me muevo en ella, voy a ver el resultado en mi vida. Ponte de pie, por favor. Ahora, déjame decirte una cosa más acerca del almendro. Al almendro lo llaman el vigía del invierno. ¿Sabe por qué? El almendro es el vigía. Por eso, en la imagen que tenemos aquí para esta enseñanza, que tenemos a un vigía militar, una persona que defiende su territorio, una causa. Y tú y yo tenemos que ser vigías, gente que vela, que está atento, pendiente de lo que Dios le entregó en sus manos. Dios te entregó algo que tienes que cuidarlo. Hay gente que lo menosprecia, lo descuida, lo olvida, se enreda con las cosas de este mundo, y luego dicen, pero yo no veo que se cumple nada. Pues ¿cómo? Tú no velas sobre ello. Yo velo. ¿Qué fue lo que Dios dijo? Yo velo, estoy velando para apresurar mi palabra. Pero la pregunta es, si Dios vela pero tú estás dormido, entonces levántate tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Levántate, vamos, dile que está a tu lado, levántate de entre los muertos. Shaka significa estar despierto y no dormido, atento a lo que Dios está hablando. Dios está hablando una palabra aquí que tienes que guardar. El primer árbol que brota en Israel es el shakat, el almendro, y brota en el invierno. Él es el primer árbol de brotar, y brota en febrero. Y cuando usted va en febrero a Israel, hay frío, todavía es el invierno. Los demás árboles empiezan a brotar después, pero el primero en florecer es este árbol. Y florece temprano como símbolo del despertar y de la renovación de aquellos que tienen su mirada puesta en Cristo Jesús. La gente que le cree a Dios es la primera que florece, es la primera aún en el invierno, aún cuando no hay tiempo, aún cuando no hay razón. Es la gente que florece, porque el que está en la palabra será como a chaquet plantado junto a corrientes de agua, que da fruto a tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Entonces en el invierno él vigila y es testimonio a otros de que pronto viene la primavera.
florece en el invierno, pero dice, ya viene el tiempo de que dé fruto. Y yo voy a decirte esta mañana, tú florecerás y otros te mirarán a ti y dirán, yo también floreceré con ellos. Serás un chaquel, florecerás antes que otros, darás fruto antes que otros en tu casa, despertarás antes que otros.